Hola, este es el segundo video de la semana 8 en donde vamos a aplicar los temas de división algebraica. El de multiplicación se aplicó en la primera parte del video de esta semana. En ese video les mencioné que en estos temas vamos a aplicar las leyes de los exponentes para poder simplificar expresiones algebraicas que se están dividiendo. El primer caso en la división algebraica es cuando vamos a dividir un monomio entre otro monomio, es decir, un término entre otro término. Para eso vamos a seguir tres pasos. Vamos a dividir los signos, ¿sí? Para dividir los signos tenemos que aplicar las mismas leyes de la multiplicación. Si tengo signos iguales, me va a quedar positivo. Si tengo signos diferentes, me va a quedar negativo. Debo de dividir los coeficientes. En este caso, si no se puede dividir porque la división no es exacta, entonces debo de verificar que la fracción quede en forma simplificada. Y por último, debo de aplicar las leyes de los exponentes restando los exponentes de las bases que son iguales. Recordamos que debemos de dejar las potencias en positivo. Tenemos aquí nuestro primer ejemplo y lo que voy a hacer es primero dividir los signos. Tengo negativo en el numerador y positivo en el denominador, entonces menos entre más me va a quedar menos. Ahora, tengo 9 quinceavos en los coeficientes, que es mi segundo paso. Debo de dividir, como 9 entre 15 no lo puedo dividir, voy a verificar si puedo simplificar la fracción y si la puedo simplificar ya que puedo dividir entre 3 y me va a quedar 3 quintos. Entonces me va a quedar un 3 en el numerador, un 5 en el denominador. Ahora, debo de aplicar leyes de los exponentes en mi tercer paso, donde voy a tomar las bases iguales que se están dividiendo y voy a restar sus exponentes. En este caso tengo x cúbica y tengo x cuadrada en el denominador. Resto los exponentes y lo que aquí voy a hacer es que al exponente mayor que está arriba en el numerador le voy a restar el exponente del denominador y me va a quedar 3 menos 2, me va a quedar 1. Entonces me va a quedar x. Lo voy a dejar en el numerador. Ahora, tengo y tengo otra base igual en el denominador que tiene potencia a la cuarta. Aplico leyes de exponentes y como se están dividiendo los voy a restar. Pero ahora, como el mayor exponente está abajo, voy a dejar y abajo y voy a restar 4 menos 1 y me va a quedar y cúbica, pero en el denominador. Entonces lo voy a dejar en el denominador. Y por último tengo z, que como no tengo otra base igual, ya no puedo aplicar leyes de exponente con ella y se queda igualita y se queda en su mismo lugar. Esto sería entonces la división de un monomio entre otro monomio. Para dividir un polinomio entre un monomio, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior. Dividir signos, dividir coeficientes o simplificar la fracción y restar los exponentes. El monomio que tengo en el denominador, en este caso 10x cuadrada y, este monomio divide a todos los términos que están en el polinomio. Entonces voy a hacer primero la división de mi primer término entre 10x cuadrada y. Me quedaría menos 3x cúbica y sobre 10x cuadrada y. Divido signos y me va a quedar menos.
3 décimos es una fracción que no puedo simplificar, entonces la dejo tal cual. Voy a restar los exponentes de las bases iguales. Tengo x cúbica en el numerador y x cúbica en el denominador. Como arriba tengo la potencia mayor, voy a dejar a x en el numerador y resto 3 menos 2 y me va a quedar x a la 1. No voy a escribir la potencia 1. Y tengo y en el numerador y y en el denominador. Si yo resto sus potencias, me va a quedar y a la 0. 1 menos 1 me queda y a la 0. Y toda base elevada a una potencia 0 se convierte en 1. Pero 1 es un número neutro cuando lo estoy multiplicando. Entonces ya no es necesario escribirlo. Mi primer término entonces me va a quedar menos 3x sobre 10. Ahora voy a dividir el segundo término de mi polinomio, que es 5x cuadrada y cuadrada sobre 10x cuadrada y. Empiezo con los signos, más entre más va a ser positivo. 5 décimos lo voy a simplificar, ya que no lo puedo dividir. 5 entre 10 simplifico. 5 lo voy a dividir entre 5 y me queda un 1. Y 10 entre 5 me va a quedar 2. Entonces aquí va a quedar un medio. Y tengo x cuadrada en el numerador, x cuadrada en el denominador. Resto exponentes y me va a quedar x a la 0, que eso se convierte en 1, que es un número neutro de la multiplicación. Ya no lo escribo. Tengo y cuadrada en el numerador y y en el denominador. Es como si tuviera una potencia 1. Voy a restar, pero y va a quedar en el numerador, ya que ahí tengo la potencia mayor. 2 menos 1 me queda y a la 1. Por lo tanto, me va a quedar un medio de y. Pero el 1 como coeficiente no lo escribo. Entonces, me va a quedar más y entre 2 o un medio de y, que sería lo mismo. En tercer lugar, voy a dividir 20xy cuadrada nuevamente entre 10x cuadrada y. Los dos son positivos, entonces mi respuesta va a ser positiva. Tengo 20 décimos y 20 entre 10 sí lo puedo dividir y me queda 2 enteros. Tengo x en el numerador y x en el denominador. Como tengo la mayor potencia en el denominador, a x la voy a dejar abajo en el denominador y resto 2 menos 1 y me queda x con potencia 1, que no lo escribo. Tengo y cuadrada en el numerador y y en el denominador. Como arriba está la mayor, arriba voy a dejar y en el numerador y resto 2 menos 1, que es la potencia de la y que está en el denominador, me queda y a la 1, que tampoco la escribo. Entonces me queda más 2y sobre x. Por último, voy a dividir menos 8 entre 10x cuadrada y. Primero los signos, tengo menos entre más, me va a quedar menos. 8 entre 10 no lo puedo dividir, pero sí lo puedo simplificar. Divido ambos entre 2 y me va a quedar 4 quintos. En el numerador no tengo variables, entonces aquí no puedo aplicar ninguna ley de los exponentes, por lo tanto, x cuadrada se queda en el denominador y y también. Entonces mi respuesta completa va a ser menos 3x sobre 10 más y sobre 2 más 2y sobre x menos 4 sobre 5x cuadrada y.
Muchas gracias y pues a trabajar con todos nuestros temas de la semana 8.